Invitados de la semana. Muy bien, Pablo. ¿Y qué fue lo que te motivó a venirte aquí a Canadá? Llegué por casualidad, estaba viajando por el mundo y vine a visitar a un amigo y cuando me quedé todo el verano, vine por un par de semanas y vine en mayo y terminé quedando todo el verano y ahí descubrí la posibilidad de sacar la residencia y de esa manera volver y poder estudiar la carrera desde cero. Eso fue lo que hice, volví a Argentina y en esa época el gobierno de Quebec tenía una oficina en Buenos Aires, hice todos los papeles de inmigración con Quebec, 2-3 meses me aprobaron el CSQ, Certificado de Selección de Quebec, después fui a la parte federal, Canadá me aprobó, tuve suerte, a los 8 meses tenía todo listo, volví y llegué justo a fines de noviembre para empezar la Universidad de Concordia, que es una de las universidades que hay acá en Montreal, y bueno, no sé si el 5 o 6 de enero ya estaba estudiando en otro idioma, en inglés. Yo había ido en el colegio primario y secundario, había estudiado inglés, pero bueno, nunca había estudiado a nivel universitario, lo cual fue todo un desafío, pero bueno, así fue como llegué a Canadá, terminé la universidad, hice un estudio en bachillerato en comercio en finanzas, y bueno, y ahora estoy trabajando hace como 6 años que estoy trabajando en el medio de las finanzas acá en Canadá. Antes trabajaba también en un banco en Argentina, así que el mundo financiero es algo que me apasiona, me gusta, y bueno, si puedo ayudar a los inmigrantes que están llegando a acomodarse financieramente, me parece que es muy importante, ayuda mucho a la adaptación social, muy importante, como decían antes, el idioma, sobre todo acá en Montreal, es muy, muy importante para toda la gente que venga, que sepan hablar inglés y francés. Hoy en día la mayoría de las empresas piden que los empleados sean bilingües, así que no dejar de lado el inglés y no dejar de lado el francés. Mi consejo es, los dos idiomas son muy importantes y si venimos de Latinoamérica traemos el idioma español, ayuda mucho también. Así que esa es un poco mi historia de cómo llegué por casualidad acá a Montreal. Mismo estaba trabajando en Estados Unidos, cuando llegué a Montreal no se sabía que se hablaba francés, así que aprendí mi francés, digamos, trabajando. Nunca hice un curso muy específico, pero bueno, hoy en día hablo francés, si puedo decir. Muy bien, Pablo. Bueno, pues ya aquí vemos como Pablo está muy emocionado y motivado, pues ya acaban de escuchar otra historia más de integración como miles de latinoamericanos que llegan. Fue simple, llegó solamente por unas semanas y ya se quedó a la vida, ¿ya ve? Y solamente porque vino a conocer, así es que no es difícil enamorarse de este país cuando realmente uno busca un espacio, una cuestión de integración. Y bueno, precisamente de consejos que nos está dando ya Pablo es lo que queremos hablar sobre la situación financiera, y ayudar a la cuestión financiera es algo importante porque en América Latina realmente creo que no existe ese hábito como en América del Norte, la planificación financiera. Exactamente, es algo que cuando yo vine no estaba en mi vocabulario, por decir, y mismo desde que yo llegué en el 2004, digamos a partir del 2006, 2007, los bancos sobre todo empezaron a poner mucho énfasis en la planificación financiera, un servicio más uno a uno con las personas. En la empresa con la que yo trabajo, que se llama Investors Group, es una empresa canadiense que está haciendo esto hace 80 años, es una de las primeras empresas canadienses que, digamos, hace 40 años empezó con el concepto de planificación financiera, y para mí es una de las cosas más importantes para poder reducir a adaptarse a la sociedad y poder hacer. La mayoría de las veces uno inmigra a este país para tener una mejor oportunidad, ya sea económica o social, y una vez que uno se acomoda económicamente es mucho más fácil integrarse socialmente a la sociedad, poder que sus hijos vayan a una buena escuela, a una buena universidad, poder comprar su casa, etcétera, etcétera. Así que es muy importante sentarse cuando uno llega y planificar financieramente cómo uno va a hacer para acomodarse a este país que tiene diferentes leyes, el sistema bancario es diferente, etcétera, etcétera. Así es, Pablo. Bueno, y es que ya de principio la palabra planificación ni siquiera existe en el concepto latino. Normalmente la cultura latinoamericana, hablemos del país de México, de Colombia, de Venezuela, es bueno, ya ay Dios dirá lo que nos va a pasar, ya veremos, ahí nos acomodamos, en el camino se acomodan las cargas, como dicen los colombianos, y bueno, eso hace que a veces tengamos que tener un poco de paciencia también. La planificación significa sentarse a visualizar cuál es nuestro objetivo a corto
corto tiempo, a mediano tiempo y largo tiempo. Y Pablo nos acaba de mencionar un aspecto de la inmigración. Él tuvo la suerte que en aquella ocasión, hace unos 6, 8 años, el Quebec necesitaba personas que se integren a Canadá y buscaba candidatos. Ahora la realidad es diferente. El Quebec hoy dice, no quiero más candidatos porque estaba yo buscando cerca de 45,000 solicitudes y en marzo pasado recibió 52,000 solicitudes, lo que significa que lejos de que ahorita el Quebec llegue a hacer una promoción, solamente está buscando ciertos tipos de candidatos. Pero bueno, esas bellas historias de inmigración ya no existen, Pablo. Qué bueno que tomaste tu oportunidad de hacerlo en ese momento, porque ahorita si hubieras querido, quizás hasta serías inadmisible para entrar aquí a Quebec. Pero qué bueno, así es la vida. Hay que tomar la oportunidad cuando se nos presente y cuando tenemos a la mano lo que podemos hacer. Y una de las oportunidades que tenemos en la vida es la cuestión de ver cómo voy a organizar mis finanzas. Porque como Pablo lo mencionó, hay que tener seguro que la mayoría de la gente que viene acá, promedio hemos visto que en 4 años obtienen su casa propia. Que tienen un carro en el primer año, que van a tener que planificar también algún tipo de seguro o la educación de sus hijos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema, vamos a entrar en materia, Pablo. Cuéntanos, Pablo, tú que ya has vivido en Argentina, que eres latino, que ahora has estudiado en una universidad, que ahora sabes bien cómo funciona la cuestión de planificar. Algo muy simple, ¿para qué nos serviría planificar financieramente? Porque pues los latinos solamente pensamos una cosa, voy a trabajar, voy a ganar mi salario para pagar la renta o la hipoteca en mi casa. Pero ¿planificar para qué? O sea, yo nada más quiero, lo que quiero es un trabajo, punto final. Entonces, ayúdanos a comprender cuál es la importancia de esa planificación y por qué hay que tener una planificación financiera. Tener una planificación financiera es clave en poder hacer todos los puntos que usted mencionó, comprarnos una casa, poder mandar a nuestros hijos a la universidad, poder retirarnos en algún momento y tener la plata suficiente para poder vivir. Idealmente queremos trabajar, digamos, 40 años, de los 20 hasta los 60, y sería bueno llegar a los 60 años y poder retirarnos y tener la plata suficiente para hacer un viaje por año y hacer las actividades que nos gustan. Sin una planificación financiera, como usted dijo, es gano, pago mis gastos, ya sea hipoteca, el auto, etcétera, etcétera. Es decir, el día a día. Pago el día a día como mucha gente en América Latina vive y no sabe cuando sea viejo qué va a pasar. Entonces, al uno sentarse y decir, bueno, estos son mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, sacamos una foto de lo cual es la situación financiera actual y ya sabemos, estamos en el punto A, sería nuestra situación financiera actual, y nuestros objetivos y preocupaciones serían a dónde queremos ir. Una vez que sabemos eso, sabemos cuál es nuestra situación financiera actual, podemos empezar a planear esos objetivos. Una de las cosas más importantes en la planificación financiera es algo muy básico que no mucha gente hace, es un muy buen presupuesto. Si uno tiene un presupuesto detallado, gano 4,000, gasto 3,000, pero ¿de dónde vienen esos 3,000 de expensas que tengo? De hipoteca, gasto del auto, universidad, supermercado, comida, ropa, etcétera, etcétera. Una vez que uno define su presupuesto y sabe que, digamos, hay $1,000 que están disponibles para hacer otras cosas que no sean los gastos fijos, con esos $1,000 uno puede empezar a planificar y decir, bueno, 200 son para mi retiro, 200 son para la educación de mis hijos, 200 son para cubrir mi capacidad de generar ingreso. Es una cosa muy importante que nosotros como latinoamericanos no tenemos ese concepto. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo no puedo trabajar? Pero para comenzar, los latinoamericanos nunca nos vamos a enfermar, nunca nos vamos a morir y nunca nos va a pasar nada. Eso le sucede al vecino, pero a nosotros no nos pasa. Entonces, ¿cuáles serían los pasos o las etapas para poder hacer una planificación? Paso número 1 es sentarse, agarrar un lápiz y un papel y decir, hacer un presupuesto. Una vez que uno ya tiene un presupuesto claro y bien definido... Es decir, todos nuestros ingresos y los egresos, o todo lo que voy a gastar. ¿Cuál sería la planificación? Ingreso, ¿cuánto me ingresa? Acá en Canadá pagamos muchos impuestos. Entonces, digamos, uno tiene un salario bruto de $50,000 anuales. Perdón, Pablo, acaba de decir algo importante, que en América Latina tampoco existe este concepto, el pagar impuestos. Eso es algo que también uno tiene que tener en cuenta, porque aquí es un país en el cual hay varios servicios, hay varias prestaciones, pero son en base a los impuestos. Ahora, y algo que, para que no haya confusión con los radioescuchas, me decían algunos, pero es que la educación en Canadá es gratuita. Sí, efectivamente, la educación en Canadá es gratuita hasta los 18 años de edad. Y a partir de los 18, cuando una persona va a la universidad, puede tener un préstamo, una beca, o puede también la persona pagar sus estudios si lo desea. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar, no significa solamente que no tengan las personas para estudiar en la universidad, porque en Argentina me imagino que también la gente va a una universidad gratuita o pública. Exactamente, tenés las dos opciones, pública y privada. Acá en Canadá decimos que las universidades son privadas, tienen mucho apoyo
de parte del gobierno, entonces no son muy costosas, pero tienen un costo. Hay que pagar algo, ya sea por medio de un préstamo del gobierno o ayuda de sus padres o uno mismo puede trabajar. Pero volviendo a la parte del presupuesto, es muy importante saber cuál es el neto de lo que ganamos, porque si yo digo gano $50.000 bruto anual, dependiendo cuánto gano, me van a sacar, digamos, entre 25 y 50% de mi ingreso. Entonces, bueno, el neto, digamos que me quedan $3.000. Bueno, con esos $3.000 netos que me quedan, ¿cuánto uso para cubrir mis gastos fijos? Digamos que son 2.500. Bueno, con esos $500 que sobran, si uno planifica qué hacer con esos $500, esos $500 se los van a hacer muy rentables. Si uno los deja en su cuenta, se van a ir en restaurantes, en ropa, etcétera, etcétera. Pero si uno planifica qué pasa con esos $500 que nos sobran, y ahí de vuelta, estudio de nuestros hijos, pagar un poco más de nuestra hipoteca, algo que no tenemos tampoco mucho en nuestro concepto como latinoamericanos es nuestro retiro. ¿Con qué plata vamos a vivir cuando nos retiramos? Y hay algo que decimos en nuestra compañía, que la independencia financiera depende de nosotros y no depende ni de nuestro trabajo, ni de nuestra familia y ni del gobierno. Bueno, aclaremos que para las personas que nos están escuchando del exterior, el gobierno aquí da una ayuda financiera cuando alguien no tiene un empleo o cuando tiene una necesidad de subsistencia. Pero con esa ayuda, pues yo no creo que se puedan cubrir las cuestiones como para una calidad de vida, la subsistencia de base. Entonces, esa planificación para el retiro, ¿cómo se tiene que planear? Hay muchos planes de ahorro que tiene el gobierno canadiense que ayudan a todos los ciudadanos en Canadá. Es decir, que el gobierno de Canadá también te colabora, como dicen los colombianos, en ahorrar. Exactamente. Háblanos de esos planes. Hay un plan que se llama REER, R-E-E-R en francés, o RRSP en inglés, RRSP, Register Retirement Savings Plan, o Régime d'épargne enregistré de la retraite en francés. Son planes que uno, dependiendo de su ingreso, tiene un monto anual que puede contribuir, y el gobierno ese mismo año, a la hora de declarar los impuestos, que son todos los años, le va a devolver un poco, y todo ese ahorro que uno tiene crece libre de impuestos hasta la edad de 65 años, digamos, que uno quiere retirar, y ahí empieza a retirar todos esos fondos que uno contribuyó durante el tiempo que haya contribuido, digamos, de los 30 hasta los 65 o de los 40 hasta los 65. Es muy importante algo: cuanto antes empecemos a ahorrar para nuestro retiro, la plata va a trabajar por nosotros. Hay ejemplos que alguien que pone, digamos, $1.000 desde los 20 años hasta los 30 años y para de poner plata, esa plata desde los 30 hasta los 65 crece mucho más que si alguien pone plata, digamos, desde los 32 hasta los 55. Entonces, cuanto antes empecemos a ahorrar, la plata va a trabajar por nosotros. Hay gente que dice, bueno, voy a empezar a ahorrar desde los 50 hasta los 60 y después, o sea, ahorré durante 10 años y después quiero vivir desde los 60 hasta los 80. ¿Cómo uno, no dan las matemáticas, cómo uno va a ahorrar 10 años para vivir 20? En general sería lo opuesto. Tendría que ahorrar durante 20 o 30 o 40 años para poder vivir 20 años bien. Eso es nada más que el ahorro personal. Después, como decíamos antes, el gobierno canadiense tiene un apoyo cuando uno se retire, una pensión, pero yo siempre le digo a mis clientes, si nosotros no dependemos del gobierno canadiense, si nosotros planificamos para nuestro propio retiro, lo que venga del gobierno canadiense es un bonus, un viaje más a Colombia, un viaje más a Argentina, podemos ir a ver un mundial de fútbol, podemos ir a ver un Wimbledon a Inglaterra, planifiquemos nosotros, no tengamos en cuenta porque no tenemos control. ¿Cómo van a ser las leyes de acá cuando yo me retire en 30 años? Yo no tengo control y me parece que nadie lo sabe, pero sí tengo control de decir, por mes, a partir de hoy, a mis 34 años, voy a empezar a poner $100, $200, $300. ¿En algún programa del gobierno que le va a proteger? Hay muchas opciones. Está el programa de gobierno que dije antes, el REER o el RSP. Ahora, a partir del 2009, apareció un nuevo programa que se llama TFSA o CELI, Tax Free Savings Account. CELI es Com d'épargne libre d'impôt. Uno puede poner desde el 2009, si es que hizo su declaración de impuestos. Digamos que uno empezó a hacer su declaración de impuestos en 2009, 2010, 2011, 2012. Puede poner $5.000 por año y esos $5.000 van a crecer libres de impuestos. La diferencia entre el primer programa que dije, el REER, y el segundo, el CELI, es que en el CELI uno puede retirar la plata cuando quiera. En el REER uno, si retira la plata, tiene que pagar impuestos. Pero bueno, todos son programas que
no son complicados de entender, pero está bueno que uno se siente con un profesional, 1 hora para explicarle un programa, 1 hora para explicarle otro programa. Una planificación financiera, lo más difícil es empezar a armar ese plan. Una vez que uno, después de 3, 4, 5 reuniones, armó el plan, después el plan se revé 1 o 2 veces por año, en una reunión por ahí de 1 hora. Pero es muy importante sentarse y decir, muchas veces decimos, yo llamo a gente y me dice, no tengo tiempo. Y yo digo, bueno, uno tiene tiempo para estar 2 semanas buscando en internet un pasaje, que ahorrarse $100 para poder irse a Colombia o Argentina, y no tiene tiempo para planificar su futuro, el futuro, no solo su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su familia. Entonces es muy importante sentarse con alguien y planificar. Sí, es muy importante porque a veces lo más duro es ahorrar, ¿verdad? Y es ese hábito que también tenemos que comenzar a desarrollarlo, y es una cuestión no solamente de poder lograr a corto tiempo, sino que es una cuestión de visión a largo tiempo, que es un choque cultural para nosotros el pensar que un día yo me voy a enfermar. ¿Qué hago si mañana me llega una enfermedad y mi trabajo y mi casa y quién la paga, ¿no? O que suceda que pueda yo morir, porque uno no piensa en eso, a lo contrario, dice, no piensa en eso porque puede que te llegue la mala suerte, ¿no? Entonces a lo mejor hasta eso es algo difícil, pero para eso tenemos expertos como tú, Pablo. Y Pablo, entonces ya tenemos las etapas, ¿verdad? Nos acabas de mencionar que hay 3 etapas. ¿Cuál sería la primera etapa? La primera etapa es el presupuesto, hacer un muy buen presupuesto. Una vez que tenemos un presupuesto, empezamos a planificar. Planificar, hay muchas formas de planificar. La gestión de liquidez es el presupuesto. La segunda es la planificación de los seguros. ¿Qué pasa, como decíamos antes, qué pasa si me enfermo y no puedo trabajar? ¿Qué pasa si tengo un cáncer y tengo que parar 2 años de trabajar? Por ahí hasta mi mujer va a tener que parar de trabajar para cuidar de mí. ¿Qué pasa esos 2 años que yo no trabajo? ¿Cómo hago para el ingreso que yo había puesto en mi presupuesto? Parte de ese ingreso era mío y parte de ese ingreso era mujer. Entonces ahora hay 50% de nuestro presupuesto que no está más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar nuestra hipoteca? ¿Cómo vamos a hacer para pagar las compras de comida para el supermercado? ¿Cómo vamos a hacer para pagar los seguros del auto? Si es que tenemos un leasing o un financiamiento de un auto. Entonces, es muy importante planificar en caso de enfermedad y bueno, en caso de muerte. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Cómo mi mujer va a poder hacer para criar mi hijo en los próximos 20 años si hoy en día vivimos con los 2 ingresos? Tenemos que reemplazar mi ingreso por los próximos 20 años si es que yo quiero que mi hijo y mi mujer sigan la misma calidad de vida. En la misma casa, mi idea es que mi hijo vaya a la universidad y si puedo voy a tratar de ayudarlo en los estudios. Entonces, gestión de liquidez es el presupuesto, planificación de seguros, planificación del retiro. De vuelta, ¿cuánto es que vamos a empezar a poner por mes? ¿Qué plan vamos a usar para poder empezar a ahorrar para nuestro retiro? La planificación succesorial es muy importante. Es decir, que lo que vamos a heredar. Lo que vamos a heredar. Acá en Quebec, si uno no tiene un testamento, que tiene que estar firmado por un notario de la Orden de Quebec, digamos que uno tiene un seguro de vida. Uno se muere, Pablo Briani hizo negocios conmigo por el seguro de vida y yo voy a darle el cheque a su mujer. Si usted no tiene un testamento, en vez del cheque ir directamente a la mano de su mujer, cuando yo estoy haciendo así, si no tiene un testamento, ese cheque, el gobierno de Quebec primero dice, no, deme ese cheque y nosotros vamos a decir qué tenemos que hacer con este cheque. Entonces, al tener un testamento que es muy fácil, se firma con un notario, no tiene un costo muy grande, primero es mucho más rápido que su familia tenga la plata y no se va a meter el gobierno de Quebec a tratar de recolectar un poco de impuestos sobre ese interés. Entonces, gestión de liquidez, planificación de seguros, planificación succesorial, planificación del retiro, planificación de las inversiones. Bueno, toda esa plata que decimos que vamos a ahorrar, ¿dónde la vamos a invertir? En un fondo de inversión, en acciones, en bonos del gobierno canadiense, en bonos de empresas americanas. Entonces, es muy importante planificar dónde invertimos nuestra plata.